un poco de retraso, porque hoy ha sido un día intenso en el Congreso de Radio Córdoba de la cadena SER, Sabiduría y Conocimiento. Hemos tenido una excursión a Montoro, hemos visitado la sierra, entonces una parte de los congresistas está todavía recuperando cierta normalidad. Dimos un margen de 15 minutos, pero bueno, también por cuestiones de logística hemos tenido que esperar un poquito más. Agradecemos su paciencia. Por otra parte, hemos cambiado el orden de las conferencias que tenemos, de los encuentros, los diálogos que tenemos este sábado en el Congreso, y vamos a comenzar a hablar del debate público que va del diálogo a la confrontación, y después ya pasaremos a hablar del diálogo de migraciones, y será a partir de las 8 de la tarde. Muchísimas gracias de verdad a todas y a todos por esta paciencia. Ya saben que la democracia, la base misma de que nos entendamos, es la convivencia, el diálogo permanente, el llegar a acuerdos, pero a lo largo de los últimos tiempos todos estos acuerdos han pasado a convertirse en discursos crispados, ha llegado la polarización y a partir de ahí incluso los insultos en la vida pública y en la vida política. ¿Qué papel tienen ahí las redes sociales, los medios de comunicación? ¿Qué se puede hacer para reconducir todo lo que está ocurriendo? Pues hay una mesa muy interesante que ahora vamos a abordar con personas que son muy expertas en el análisis de la vida política, de la vida pública y del periodismo. Está con nosotros Javier Aroca, conocidísimo analista político que pueden ver en diferentes medios de comunicación, ya saben, en televisión, en radio, por supuesto aquí en la cadena SER. Ha desarrollado también una importante labor, trabajo, trayectoria política. Llegó a ser viceconsejero de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, ha estado en el Consejo Asesor de la Radio Televisión Andaluza y, por supuesto, habla cada día para millones de personas, para millones de oyentes, de espectadores, y sigue el día a día de lo que está ocurriendo en la política de nuestro país. También nos acompaña Bernardino León, como saben, político y diplomático, y que ha ocupado importantes cargos en el ámbito internacional, sobre todo en la mediación en conflictos. Ha sido representante especial para el secretario general de Naciones Unidas en Libia. Fue en 2015, porque ya saben que comenzó una guerra, un conflicto en 2014 y tuvo mucho que ver también en esa solución. Representante especial para la Unión Europea en el sur del Mediterráneo, donde se vivieron las primaveras árabes. Y también estuvo en el proceso de Oslo, cuando se estuvo trabajando intensamente por la paz en Oriente Medio. Él da clases en centros de París, de Roma, de Madrid. Ha sido secretario general de la Presidencia del Gobierno, ha sido secretario de Estado de Asuntos Exteriores y también ha estado en importantísimos proyectos que tienen que ver con la concordia cultural y política, y por tanto tiene mucho que decir en este diálogo democrático. Y después está María Teresa Torrecillas, que es doctora en periodismo por la Universidad de Loyola, viene a representar toda su docencia e investigación que realiza en la asignatura de Teoría de la Comunicación y la Opinión Pública. Ha desarrollado numerosos proyectos de investigación, tiene mucho que contarnos también sobre ese papel de los medios en llegar de esa confrontación o insultos al establecimiento de nuevo del diálogo y de un debate público sano. Y estarán en diálogo con Lucía Méndez, ya saben, periodista, redactora jefa del Mundo, columnista del Mundo, que ha sido reconocida con diversos premios, que ha escrito El poder es cosa de hombres, por ejemplo, entre sus obras, que es colaboradora en medios de comunicación, en la cadena SER, en Radio Nacional, en otras cadenas de televisión en la que la pueden ver, y sobre todo bueno, desarrolla análisis políticos profundos de la realidad de nuestro país. Así que les damos ya la bienvenida a los cuatro. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Estoy segura, estoy muy contenta de volver a estar aquí. No es mi primera vez en Córdoba en este congreso
y estoy segura de que lo estaréis pasando de maravilla. Deseo que lo sigáis pasando muy bien y que, bueno, esto es casi apostar seguro, ¿no? Que los vamos a pasar muy bien. Vamos a ver si mis compañeros de escenario y yo podemos compartir, más que enseñar, ¿no? O dar doctrina, podemos compartir con vosotros pues seguramente unas reflexiones que seguramente todos en vuestras casas y con vuestras familias habláis de este tema, ¿no? Que es, bueno, pues es en los términos en los que discurre la conversación pública, el debate público en España, ya no solo en el Parlamento, sino también en los medios, en las redes sociales, etcétera. Yo, si os parece, voy a lanzar unas preguntas a cada uno para que, bueno, hablemos sobre las distintas cuestiones en las que podemos explicarnos, que no tenemos soluciones, ¿eh? Yo no tengo soluciones, ojalá, si vosotros las tenéis, por favor, vamos a compartirlas. Incluso el público podría decirnos si tienen soluciones para esto que estamos viviendo. En todo caso, yo creo que la primera pregunta, y se la voy a lanzar a Teresa Torrecilla, que es nuestra primera... ¿Cómo hemos llegado a esto? Bueno, yo creo que es una pregunta, yo creo que muy complicada, ¿no? Lo que está claro es que estamos viviendo una situación de crispación. Yo creo que si ahora mismo aquí preguntamos a cualquiera que en qué medida se ve o se siente afectado, ¿no? Por todo lo que vemos en los medios de comunicación, lo que consumimos en las redes sociales, y yo creo que todo el mundo se siente interpelado en mayor o menor medida. De hecho, incluso en el ámbito universitario, la gente joven, que yo por mi experiencia profesional como profesora universitaria, es verdad que la desafección política ha sido una tónica durante mucho tiempo y en cambio en los últimos años y sobre todo ahora muy recientemente, incluso en la gente joven, yo siento que hay pues unas inquietudes políticas que por lo menos ha despertado cierto ánimo en este sentido, ¿no? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Pues bueno, yo creo que la situación de crispación que estamos viviendo pues procede de un fenómeno que ya todo el mundo ha bautizado y que conocemos como la polarización, ¿no? La polarización, acción y efecto de polarizar, tiene que ver con orientar en direcciones que son radicalmente opuestas. El problema está en el ámbito concretamente de la política, cuando determinadas instituciones políticas pues utilizan esta filosofía, ¿no? de las ideas o de las corrientes de pensamiento totalmente irreconciliables para poner en marcha pues, una serie de estrategias de comunicación cuya finalidad principal es enfrentar, ¿no? Enfrentar a distintos grupos sociales. Y en esta línea, pues yo creo que buscan, ¿no? Sacar rédito de esta polarización y por lo tanto, pues esta crispación lo que hace es romper puentes, entendimientos, etcétera, ¿no? Está claro que en una sociedad democrática el hecho de que existan diferentes sensibilidades, distintas ideologías, distintas formas de pensar, pues está en la naturaleza de la democracia, ¿no? Pero evidentemente eso debe producirse en un clima de entendimiento, de diálogo, bueno, pues incluso de pactos. Pero la situación en la que estamos es precisamente pues toda la contraria, ¿no? Un escenario en el que hay muchísimo ruido, en el que pues incluso la realidad, ¿no? Se ha reducido de una manera bastante notable, realidades que son muy complejas, se intentan explicar incluso recurriendo a una sola etiqueta, pues etiquetas como facha, progre, derecha, izquierda, patriota, traidor. Y esas etiquetas incluso pues, son suficientes para poner en marcha todas esas estrategias, ¿no? de comunicación que llevan pues, a ese clima de hostilidad, de enfrentamiento, de falta de entendimiento, que yo creo que se produce en primera instancia en el ámbito de la política, en algunos casos y en alguna medida pues trasciende a los medios de comunicación, a algunos, y luego pues en última instancia pues va permeando también en determinados sectores de la sociedad, ¿no? Y pues yo creo que este nivel de crispación o de polarización que estamos experimentando, pues yo creo que es un síntoma pues de cierto nivel de deterioro, ¿no? de la salud democrática en estos momentos y bueno, pues a partir de aquí pues habrá que ver en qué medida y de qué forma pues esto evoluciona, ¿no? o es posible frenarlo.
Ha dicho Teresa el deterioro de la democracia. Bernardino y yo, que ya llevamos unos cuantos años aquí observando la política, esto empezó con la indignación, luego siguió con un movimiento antiélites después de la crisis financiera del año 2008. La indignación, digamos, dio lugar a un cierto populismo de izquierdas y ahora hay un péndulo, un pendulazo justamente hacia el otro lado, ¿no? Digo, ¿tú crees que la democracia, digamos, la democracia liberal, la democracia representativa, está condenada a este tipo de fenómenos ya de por vida? Tú que eres un estudioso de las democracias y del mundo en general, ¿no? Bueno, ante todo, buenas tardes y buenas tardes a todos. Como siempre, es un placer estar aquí en Córdoba y poder tener estas conversaciones con un poco de tranquilidad y de sosiego. Yo creo que sí, yo creo que o sea, es algo que ya los griegos nos enseñaron en su momento, ¿no? Hay un desgaste de la política más moderada, de las zonas templadas de la política, que abre espacios y que llevan a lo que los griegos llamaban los demagogos, y esos demagogos, a su vez, podían llevar a situaciones mucho más complicadas que luego producirían una nueva demanda de moderación en la sociedad, ¿no? Bueno, ha habido periodos más o menos largos y estables y otros más inestables, y desde luego estoy completamente de acuerdo contigo que la crisis de 2008 tuvo un impacto enorme. Rompió familias, destruyó empleos, afectó muy profundamente al tejido económico, dejó a la sociedad, en pocas palabras, completamente destrozada. Y la sensación de que los políticos los dejaron en la estacada fue muy fuerte. Sin embargo, mira, te diré algo. Yo creo que una de las cosas que deberían ser siempre importantes para un político es la capacidad de asumir responsabilidades. Algo que quizá se esté perdiendo en ese conjunto de cambios que estamos viendo en el panorama político. Y yo creo que, por supuesto, podemos hablar de la crisis de 2008 y de cómo afectó a la sociedad española, pero también creo que es muy importante que los partidos moderados reconozcamos que tenemos una parte de la responsabilidad. Es decir, el espacio para los partidos no moderados, extremos, y a los que están a la derecha y a la izquierda, como tú mencionabas, creo que hay que añadir a los periféricos, que han sido importantísimos, en mi opinión, en el caso de España, y reconocer que los ciudadanos tuvieron una sensación de que los políticos tradicionales, los partidos moderados, no eran capaces de solucionar sus problemas y, en segundo lugar, eran corruptos. ¿Y qué pasó esos años? Pues yo formé parte del equipo del gobierno Zapatero. Creo que contó con buenos técnicos en el ámbito económico. Algunos, como José Manuel Campa o David Vegara, han ocupado puestos importantísimos hasta hoy mismo en instituciones económicas. Son muy reconocidos como economistas, pero la percepción ciudadana era que no supimos gestionar la crisis. Y ahí entran además pues ya el juego del reconocimiento de la crisis, la no crisis, etc. Después llega el gobierno de Rajoy, acusaciones de corrupción, es decir, el espacio estaba ya creado. Estaba creado por un cierto fracaso, te diré, creo que la palabra desgaste no es suficiente, un fracaso de los partidos tradicionales, llamémosle así. En ese contexto, el populismo de derecha y de izquierdas pues lo tuvo fácil. ¿Cuál es el planteamiento de los populismos de izquierda? ¿Qué dice la CLAU? La CLAU dice que hay que unir a los ciudadanos que tienen demandas, unos de vivienda, otros porque han perdido el empleo, otros porque no tienen suficiente apoyo para sacar adelante a las familias, otros porque no pueden llevar a los niños al colegio. Hay que unirlos en eso que se llama pueblo.
entre comillas, y enfrentarlos a las élites. Hay que desarrollar liderazgos carismáticos, hay que crear un clima de emotividad en la política. Y todo eso lleva a un conflicto, el conflicto entre las élites y eso que llaman pueblo, que hay que no solucionar, sino gestionar y mantener permanentemente. De libro. Y luego llega el populismo de derecha, que sigue pues, a gente como Carl Schmitt, por ejemplo, con la dinámica de amigo-enemigo y donde la política ya no es una cuestión de entendimiento y de grandes acuerdos, sino de conflicto. La política es conflicto. Y con los periféricos acusando a España de robar todo lo que vimos en su momento, pues conocen un auge que es el que hemos visto en este momento, ¿no? O sea, yo creo que es importante para situarnos en dónde estamos hoy, que entendamos que también hay una parte de la responsabilidad que nos corresponde a quienes tuvimos responsabilidades políticas. Pues ahí voy, mira, me viene muy bien que utilices la palabra responsabilidad, porque ahora voy a hablar con Javier de nuestra responsabilidad, la de los periodistas, la de los medios de comunicación, la utilización que hacemos de las redes sociales. ¿Tú crees que estamos haciendo un bien a la sociedad, los medios de comunicación, Javier? Pues depende. Esto es como los pimientos de Padrón, que unos pican y otros no. Es decir, hay periodistas que están haciendo, siempre lo han hecho, una gran labor por la democracia, por la cultura democrática, por el derecho a la libertad de expresión y a libertad de opinión, que es algo que también está en la Constitución y que algunas veces olvidamos. Pero hay otros periodistas que se dedican, y medios de comunicación, a enfangar el campo, a mentir, a manipular. Y se dedican también a ser agentes políticos o activistas políticos de un determinado fin. Yo creo que eso es una de las mayores perversiones democráticas que estamos observando, no solamente en el Estado español, sino en todos los lugares en donde se está amenazando gravemente a la democracia por parte de lo que algunos llamamos la gran revolución mundial de las derechas, que tienen poco de derechas, tienen mucho de ultraderecha. La fórmula es antigua, muy antigua. Emilio Romero, que es un periodista del antiguo régimen, aunque ciertamente el hombre aportó cosas interesantes al nuevo que venía, ya es autor de aquella famosa reflexión que venía a decir que la derecha gobierna solo para 200 familias, probablemente ahora serán más. Yo incluyo también a las familias jurídicas, no solamente a las familias de sangre. Decía, la derecha gobierna siempre para 200 familias. Luego, por tanto, para ganar las elecciones tiene que mentir. Porque el resto de la gente, ¿cómo lo convence? Porque evidentemente los intereses de las grandes corporaciones españolas, pongamos en este caso, las grandes multinacionales, algunas muy hispanas, otras muy vendidas a intereses externos, evidentemente eso no es el interés de la inmensa mayoría de la ciudadanía del Estado español. Te pregunto por los periodistas, Javier. Sí, los periodistas ya, yo creo que estoy hablando de periodistas, porque cuando hoy día algunos periodistas, más que ir armados de su inteligencia y de su capacidad crítica, van armados de un argumentario y eso contribuye, no a la polarización, yo niego la mayor, a mí no me parece que la polarización sea mala. La Constitución española establece un sistema de partidos, por tanto la confrontación entre partidos es legítima. De hecho, incluso vivimos en un bipartidismo de facto, aunque luego tenemos la tendencia a echarle la culpa a los demás, incluidos los periféricos, que no dejan de ser una periferia ortopédica en la que se ha apoyado tanto la izquierda del bipartito como la derecha del bipartito cuando le ha hecho falta. Lo que pasa es que, bueno, todo el mundo piensa que el que huele es el de al lado, pero no es cierto. El periodismo hoy día y los periodistas están ocupando un papel bastante negativo en la política española,
muy negativo en mi opinión. Primero porque están prostituyendo su propia función vía correa de transmisión de las propias ideas políticas. Algunas veces, yo, hombre, para mí es un halago que me llames periodista, aunque no lo soy, ni lo soy de formación, por tanto estoy en peligro, ni lo soy de titulación, por lo cual estoy en más peligro todavía, porque hoy día si falsificas tu título te puede costar, o debería de poderte costar algo, ¿no? Aunque al final nos olvidamos, ya no cuesta nada. Pero a mí me gusta dentro de mi profesión observar, ¿no? Mi formación académica, mejor dicho, que es la antropológica, la jurídica. Yo observo, ¿no? Observo y hago trabajo de campo continuo. Incluso cuando estoy pero cuando estoy trabajando también estoy haciendo trabajo de campo antropológico y observo lo que pasa en las tertulias y observo lo que pasa en las redacciones y observo lo que pasa en los mentideros del mundo del periodismo, en donde me aceptan como uno más y yo les estoy... Por eso te estoy preguntando como si fueras uno más. Infinitamente agradecido y ya lo sé que incluso a veces hasta parezco periodista. Has dicho que creías que tenemos una función muy negativa en este momento. Yo comparto, o sea, comparto totalmente esa posición. Creo que no estamos haciendo ningún bien y que es nuestra responsabilidad. Bernardino ha dicho la palabra responsabilidad. Nuestra responsabilidad en lo que está pasando es muy grande. Pero no podemos obviarla. Estamos dispuestos a asumir, ahora yo me pongo la gorra de periodista, nuestras propias responsabilidades no, porque el periodismo tiene una serie de enemigos y algunos son mortales. Uno es la precariedad. Hay muchos buenos periodistas que están absolutamente acosados, asaltados por la precariedad laboral. Y hay otros medios de comunicación que viven gracias en un mundo de ruina mediática gracias a las subvenciones públicas que reciben de medios, de instituciones políticas, pero no solamente de instituciones políticas. A mí me parece que tan grave es que algunos medios de comunicación estén prostituidos por las ayudas económicas que reciben de las instituciones, como aquellos que están siendo sicarios muchas veces de intereses multinacionales, ¿no? Claro, cuando uno ve que es la prueba del algodón. Yo, cuando estuve en un gobierno y una vez me tocó estar directamente en un fuego, en una sierra muy cerca de aquí, yo hice muy buenas relaciones con los agentes de la Guardia Civil del SEPROMA, que son excelentes y son muy técnicos. Y un día me enseñó un teniente un mapa muy grande así y me dijo... Cogió un rotulador y pintó 3 puntos, un punto, otro y otro. Los 3 eran muy distantes. Le dice, mira, Javier, estos son los 3 puntos de ignición del fuego. Dice, luego el fuego es provocado, porque hay 3 puntos distintos. Por eso yo cuando un día me levanto por la mañana, como todos ustedes o todas ustedes, y muchas veces me entra ganas de acostarme otra vez, nada más que pongo la radio, veo la televisión, no digo abro un periódico, porque los periódicos ya no están ni para abrirlo. Y cuando yo veo de pronto, digo, vamos a ver, si yo sé lo que sé porque he visto lo que he visto, y hoy día todos estamos informando si queremos, es mentira que hay desinformación, sí, pero si uno quiere se puede informar. Pero cuando uno ve que en un determinado momento hay, ante un hecho objetivo que no puede ser otro, el que es, y aparecen en 4 o 5 portadas diciendo muchas veces sujeto, verbo y predicado, utilizando las mismas palabras, los mismos verbos, los mismos juicios, tú dices, el incendio es provocado, la Guardia Civil tiene razón. Y yo creo que vivimos en un mundo, y con esto termino, Lucía, verdaderamente complicado, porque yo pienso que el periodismo ha perdido... en muchos casos ha perdido su verdadera misión en un mundo muy complicado en donde hay una auténtica revolución antidemocrática, no diré ni de izquierda ni de derecha ya, sino antidemocrática, porque la democracia siempre ha tenido enemigos en todas partes y hoy tienen enemigos. Observen ustedes lo que está pasando en Estados Unidos. Independientemente del juicio moral o personal o político que nos merezca el señor Donald Trump, lo cierto es que está acabando o está intentando acabar con el sistema democrático en Estados Unidos y de parte salpicando
a las estructuras democráticas de todo el mundo. Ese es el verdadero temor, esa es la verdadera amenaza, ese es el verdadero peligro, porque detrás de la democracia caerá la discrepancia entre derecha e izquierda, entre centrados y periféricos, entre buenos y malos, caerá todo. Por tanto, el bien a defender es el sistema democrático, y en eso yo echo mucho de menos al periodismo. Hay un fenómeno nuevo que, desde luego, en fin, yo creo que tanto la academia como cualquier otra institución tiene claro que en este momento la sociedad está sufriendo una convulsión por la aparición de las redes sociales y su papel, el papel que está jugando, primero en la destrucción del periodismo y de las reglas del periodismo tal y como las conocíamos hasta la fecha, y segundo en la propia actuación política, de tal manera que ahora mismo la política se hace en las redes, en el Parlamento los portavoces que suben a la tribuna hablan en tweets para que luego sean virales esto, y no digo nada nosotros los periodistas, que en fin, vivimos en ese mundo y que estamos además, antes ha dicho Javier la cantidad de, digamos, de presiones que puede haber sobre los medios de comunicación, la cantidad de intereses, las subvenciones, todo esto siempre ha existido. Ahora, en cambio, hay un fenómeno nuevo que sufrimos todos los periodistas, que es los ataques y las respuestas, el feedback que recibimos de los lectores más fanatizados, que probablemente lleva a muchos compañeros a escribir lo que quieren sus fans. Y fans viene de fanático. Y esto yo creo que es una amenaza para la libertad de expresión de los periodistas. Lo digo para que la gente sepa un poco que todo esto tiene unas causas, ¿no? Es decir, que no es que de repente nosotros nos hayamos vuelto locos, ¿no? Sino que hay un instrumento ahora mismo, que son las redes sociales, que produce esta nueva realidad, ¿no? Y yo no sé, Teresa, si tú en la gente joven ves que ese uso de las redes sociales está afectando a su propia visión del mundo, ¿no? Y a su propia visión de protesta y de pulsión antisistema que en este momento hay en la gente más joven. De todas formas, yo creo que las redes sociales también debemos verlas como lo que realmente son, ¿no? Las redes sociales al final son instrumentos o herramientas que lo que nos permiten es participar en el ecosistema informativo digital y participar en la conversación social, ¿no? Y ponemos siempre el foco en las redes sociales, pero realmente yo creo que hay que ir un poquito más allá, ¿no? Probablemente el trasfondo, ¿no?, o el escenario que de alguna forma está provocando el ambiente político y social del que estamos tratando de describir, en las características de ese ecosistema es realmente donde yo creo que hay que poner el foco, ¿no? En primer lugar, es un ecosistema que se caracteriza, como he dicho antes, por la multiplicación de voces. Cualquiera, ya sean instituciones sociales, políticas o económicas, tienen en una red social un altavoz para tener una voz en el ecosistema que será escuchada, ¿no?, en mayor o en menor medida. Pero además este ecosistema tiene otra cualidad que yo creo que condiciona todo el sistema, ¿no?, y el sistema de medios, y es la rapidez. Hay una exigencia de estar informando constantemente, información actualizada, personalizada, y por parte también del que produce la información, pues está sometido a esa fuerza, ¿no?, centrífuga, que al final el factor tiempo es un factor fundamental, no solamente en la producción de contenido, sino en el tiempo que uno necesita tomarse para negociar a lo mejor con los sentidos o con las significaciones de cualquier contenido que se encuentra en Internet o en las redes sociales, ¿no? ¿Y esto qué es lo que provoca? Pues provoca, como decían antes mis compañeros, pues que en esta nueva dinámica comunicativa tan rápida de sobreabundancia de información, pues que empiece a predominar el impacto emocional por encima de lo que puede ser un discurso más lógico o racional, ¿no? Como leía el otro día en un artículo científico, a ver si soy capaz de reproducirlo, pues predomina lo que es engañosamente sencillo por encima de lo honestamente complicado.
Y tenemos que tener en cuenta que los medios de comunicación ahora mismo están jugando con cartas que realmente son muy malas. Están en un ambiente de fragmentación de audiencias y que al final el medio de comunicación necesita captar la atención y el tiempo de los lectores. Y dentro de esta dinámica, pues tan fragmentada, hay cierta tendencia a reforzar pues, las ideologías y en algunos casos hasta el partidismo, ¿no? Pero claro, el problema de todo esto es que pues al final empieza a predominar lo que algunos llaman este ambiente de posverdad de la mentira emotiva, ¿no? Y si a esto pues le sumamos el clima de hostilidad, ¿no?, de cancelación que existe ahora mismo, si sumamos incluso el papel de la tecnología, la inteligencia artificial y los bots que participan en la conversación social con fines determinados, los que sean, si sumamos la personalización algorítmica que hace que pues, los ciudadanos entremos dentro de burbujas, filtros en las que consumimos determinados contenidos que reafirman incluso pues, ideas, ¿no?, o pensamientos que nosotros ya teníamos predeterminados, pues al final la situación es que el problema no está en las redes sociales en sí mismas, ¿no?, sino en aquellos sujetos que están detrás, ya sean partidos políticos o sujetos que participan de la conversación, ¿no?, de la conversación social. Por lo tanto, al final volvemos al punto de partida, pues no son las redes sociales, sino es el uso que se hace de estas redes. Y además también tengo que decir que en la conversación social es verdad que hay muchísimo ruido y que participa muchísima gente, pero al final los nodos que tienen influencia y que tienen capacidad real de mediar, ¿no?, y de impactar en determinados grupos sociales, pues terminan siendo siempre los mismos, que son los políticos, los partidos políticos, los medios de comunicación y ahora determinados líderes de opinión. Porque luego hay algunas investigaciones, ¿no?, que demuestran que las voces de los ciudadanos anónimos, pues evidentemente están ahí, forman parte de la conversación social, pero luego tienen poca capacidad real para impactar. Si tú analizas, ¿no?, como a lo mejor he hecho yo en alguna ocasión, la conversación social alrededor de la guerra de Ucrania, ¿no?, infinitas las voces que han participado de esa conversación. Y nosotros una de las cosas que hemos visto es que al final las voces que sí que tenían influencia y capacidad para mediar eran, como decía antes, la de los políticos, partidos políticos, medios de comunicación, periodistas y algún líder de opinión. Y al final las voces de los ciudadanos es verdad que están ahí, que se pueden medir y se puede ver por dónde van esas posiciones sociales, el sentimiento negativo, positivo, pero sí que hemos visto que esa conversación al final es desestructurada y que tiene poca capacidad para marcar la conversación. Al final la conversación social la marca quien tiene realmente capacidad, que son los medios de comunicación, los periodistas y los políticos, ¿no? No sé si... ¿Dónde hay que poner el foco? Sí. Dime, quería preguntarte yo una cosa sobre esto también, pero... Simplemente quería decir que en ese proceso que describes en redes sociales, ciudadanos, hay unos elementos externos que en lo que a mí respecta o la parte que más me interesa es la del papel que desempeñan los políticos en ese proceso, ¿no? El entender que eso tiene un impacto y además tiene un impacto sorprendente, ¿no? Hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama Nasty Politics, políticas repugnantes, ¿no? De un autor, un norteamericano que se llama Sertsov y que analiza el caso de personajes como Trump o Netanyahu. Y dice, por supuesto, su método de hacer política es la humillación, la ridiculización, el insulto, el ataque permanente al rival, que funcionan muy bien en ese sistema que se acaba de describir, pero, y esto es lo interesante, que aunque una mayoría de la sociedad rechace, porque las encuestas muestran que a la mayoría de las sociedades en estos países, como nos ocurre también a nosotros en España, rechazan esa manera de hacer política y dicen que no les gustan, y sin embargo funciona. Esa es una paradoja que yo no sé muy bien si podemos explicar. El libro de Sertsov es puramente descriptivo, no nos explica el porqué, ¿no? Pero funciona. Y entonces los políticos saben pasar de la política
tradicional, con todos sus defectos, a la espectacularización, y ya saben cómo alimentar ese sistema. Y ese sistema se basa en la rapidez, tú lo has dicho, la inmediatez. Muchas veces las personas que reciben estos mensajes, como todo funciona tan rápido, no quieren detenerse a reflexionar sobre lo que están recibiendo. Y eso produce un efecto de imitación que replica esos mensajes. Por eso el insulto en política funciona tan bien. Trump, desde 2015 que entra en política, no se refiere nunca a un rival político sin un insulto. Sleepy Joe es el presidente Biden. Crooked Hillary es Hillary Clinton. Pero además se refiere con insultos a sus propios rivales dentro del Partido Republicano y se refiere con insultos a miembros de su gobierno. A Rex Tillerson, su secretario de Estado, le puso un mote a todos, pero además son denigrantes, no son simplemente una broma, es algo que busca humillar y a través de la humillación deslegitimar, ¿no? Y por último, o sea, inmediatez, ese elemento externo. Entre elementos externos no tenemos tiempo de analizarlo, pero también hay una parte de desinformación que viene de elementos que buscan deliberadamente desde fuera, ¿no? Y podíamos hablar mucho de eso, ¿no? De cómo servicios de inteligencia extranjeros están utilizando esas redes sociales para fragmentar. Desestabilizar, ¿no? Sí. Pero el tercer elemento, tú también lo has mencionado y a mí me parece fundamental, es el de la fragmentación. Lo que las redes sociales consiguen es fragmentar. Esto que tenemos aquí, un espacio amplio, donde estamos muchos con opiniones muy diversas hablando, romperlo por completo. Eres tú con esa pequeña comunidad que son todos afines. La burbuja. Y con tu teléfono solo en casa a las 12 de la noche, porque también, como tú has dicho, es 24/7, recibiendo esos mensajes y reaccionando. Y esa fragmentación rompe el papel que vosotros dos, Javier y tú, mencionabais de lo que tienen que hacer los medios de comunicación, que tienen una vocación mucho más universalista y de estar presentes en el ahora, en el espacio compartido. Eso desaparece, ¿no? En fin, creo que son aspectos muy, muy importantes dentro de todo ese universo de las redes sociales, ¿no? Yo quería preguntarte, bueno, y preguntarte también a ti, Javier, si quieres, si pensáis, porque yo aprecio que lo que uno hace a las 12 de la noche con el wifi, yo siempre digo que se evitarían muchísimas cosas si quitáramos el wifi a mucha gente. Viviríamos mucho más felices. O sea, en particular hay políticos que necesitarían desenchufar el wifi muchas veces, ¿no? Lo que aprecio es que en las redes sociales se produce todo ese griterío, la conversación pública, la fragmentación, los gritos, la mala educación, que es una cosa ya asumida prácticamente ya por todos, ¿no? Los insultos, que no pasa nada, no tienen importancia, yo insulto y no... no se corresponde con el ambiente de la calle. Es decir, si realmente ese mundo en el que vivimos con la pantalla se correspondiera con nuestra vida diaria, pues en el supermercado y en el bar y en el banco y tal, no sería invivible. Es decir, no podríamos hacer nuestros recados, ¿no? Es decir, que tenemos como una especie de esquizofrenia que no se corresponde tampoco el ambiente que hay en la política con el ambiente que hay en la sociedad. Aquí mismo tendríamos que estar todos gritándonos si fuéramos una réplica de lo que estamos viendo, ¿no? O sea, que es como una paradoja. Y ya luego también, si queréis, hablamos de Madrid y el resto de España, que este es un tema, ¿eh? Pero tú has definido perfectamente lo que ocurre, y por eso yo he dicho antes que a mí no me preocupa tanto la polarización, que además en el caso español es prácticamente bipolar pura. Ya he dicho, con ayudas ortopédicas de los periféricos. A mí no es lo que me preocupa es la inoculación de crispación en el debate, en la conversación pública. O sea, que la izquierda en este país defienda la sanidad pública y la educación pública y la derecha defienda otro modelo, eso es polarización. Sí, ¿no? pero... El problema es cuando para defender las posiciones de cada uno, unos defendiendo, por ejemplo, la sanidad pública, otros defendiendo la sanidad privada, se prostituye el debate
y se sacan unos las máscaras, otros sacan la mentira, otros sacan la violencia, el insulto, todo este tipo de cosas, ¿no? Pero yo creo que la polarización es legítima y, sin embargo, la crispación es intencionada, es un constructo, es una construcción para crear crispación entre nosotros y que no podamos entendernos. Y tú decías, con buen criterio, en mi opinión, de ojalá pudiéramos librarnos de estos agitadores nocturnos que en la soledad, muchas veces de un gin tonic, se dedican a escribir cosas horribles por la noche, ¿no? Pero bueno, si pudiéramos hacer eso, ¿por qué no lo hacemos también con algunos que sostienen micrófonos o que sostienen plumas? ¿Qué quiero decir con esto? Que evidentemente estamos en un nivel de la comunicación en donde hay un profundo, en mi opinión, y yo entono mi propio mea culpa, analfabetismo. ¿En qué sentido? Pues que todavía no hemos llegado a comprender de verdad lo que son las redes sociales, en una comunicación que yo creo que es poliédrica, en donde interviene la prensa escrita, la prensa hablada, la prensa televisada y una parte de las redes sociales. No todo ha venido a completar también un papel que hasta ahora estaba, digamos, ayuno de padre y de madre. Cuando algunos políticos ahora se dedican de manera fervorosa a las redes sociales, imaginen ustedes por un momento si no hubiera redes sociales, en qué periódicos o en qué emisoras de radio saldrían esos políticos. Es decir, las redes sociales también han venido para contribuir al pluralismo y a que se derriben ciertos muros. Yo, que políticamente siempre he militado en las minorías, y no por gusto, sino por vocación, pues yo sé lo que es intentar que un periódico te haga caso. O yo sé lo que es intentar que un medio de comunicación radiado o televisado te llame un día para hacerte una mísera entrevista, no digo ya en campaña electoral. ¿Qué ocurre ahora? Oye, pues que gracias a los móviles tú dices pum, pum y tal, y de pronto irrumpe en el debate político, porque gracias a las nuevas tecnologías lo puedes hacer. Lo que pasa es que si la comunicación es poliédrica, las redes sociales también lo son. O sea, todo lo que ocurre en las redes sociales no es comestible. Pero tampoco es comestible todo lo que escuchamos por la radio, ni todo lo que vemos en televisión, ni todo lo que podemos leer en un periódico. Y ahí donde yo me acuso de analfabeto. Creo que nos corresponde como ciudadanos y ciudadanas empezar a alfabetizarnos para que entendamos la diferencia entre ese gin tonero, yo le llamo tweet tonics, son los de la noche, ¿no? Entre el que practica el tuictonismo, ¿no?, y el que es simplemente un observador de la realidad que puede incluir un mensaje con buen juicio que nos puede gustar a todos. O incluso puede actuar hasta de reportero. Ya lo hemos visto en algunas catástrofes. Algunos medios de comunicación muy importantes, quizás víctimas de la precariedad, han tenido que recurrir a, digamos, periodistas espontáneos armados de un tuit, de un móvil para ver algunos aspectos de algunas catástrofes. Yo creo que todo esto hay que meditarlo y me temo mucho que haya una especie de convulsión interna en función de los intereses de cada herramienta comunicativa. Cada uno es de una manera y los que se ven amenazados pues le echan la culpa al otro. Por ejemplo, los bulos. Todo el mundo dice, los bulos son de las redes sociales. Mentira, mentira. Los bulos de primero salen en la prensa escrita habitualmente y después en la prensa radiada, tal cual. Y a partir de ahí, bueno, tal cual. Después está la figura que yo defino como el milituiteante. O sea, ya ha desaparecido eso de que todos íbamos a los mítines de todos y todos íbamos a las asambleas, todos íbamos incluso a las reuniones de nuestro partido. Ahora no. Ahora el militante consiste en sentarse en su sofá, a lo mejor no una hora tan tardía, una hora más temprana, y se dedica a hacer política desde su móvil. Y si lo hace bien, puede ser incluso hasta que el partido al uso lo llame y forma parte de la dirección. Se han dado algunos casos. Bueno, esto, vuelvo a decir, hay que abordarlo con madurez. Las redes sociales aportan beneficios importantísimos, creo yo, en la comunicación política, en la libertad de expresión y en la libertad de opinión. No. Y luego hay que tener la educación, la alfabetización y el olfato para saber quién
te miente. Y vuelvo a decir, te miente alguien desde las redes, te miente alguien desde la radio, te miente alguien desde el papel. Siempre cuento un caso y algunos que me lo han escuchado otras veces, pensarán que soy un pesado. Pero probablemente la manipulación mayor que ha habido, inicial, fundacional, digamos yo, en los medios de comunicación ocurrió primero del siglo XIX. Ayer me vino a las mientes porque un vecino mío, yo vivo en el centro de Sevilla, y estábamos hablando de franceses y él mismo dijo Pepe Botella. Y entonces le expliqué la historia de Pepe Botella. Le dije, bueno, este hombre que se consideraba un rey usurpador, José Bonaparte, reinó en España contra la oposición de mucha gente y había entonces ya prensa patriótica, eso no es un invento de ahora, ya había entonces prensa patriótica, eran las gacetas. Y la gaceta, en este caso parece que el protagonismo la tuvo la de Sevilla y la de Granada, aunque disputan entre ellas la autoría, se le ocurrió el mote de Pepe Botella. Y aquello, claro, se trataba de acusarlo de borracho, de deshumanizarlo, todas estas cosas que escuchamos hoy día que nos parecen que hemos inventado. Abrevia que si no el resto no puede hablar. No, termino. Un poquito, ¿no? No, termino rápidamente. Que si no, te lanzas y... Termino rápidamente. No puedes. Y borracho, tal, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues saben ustedes, han pasado 200 años y todavía mi vecino dice Pepe Botella y algunos de ustedes seguramente también lo consideran como Pepe Botella. Bueno, pues era abstemio. Y no había redes sociales, ni había radio, ni había televisión. Era la prensa escrita la que contribuyó a distribuir aquel impresionante bulo y manipulación. La prensa escrita. Claro, es verdad que podemos encontrar en la historia quizá muchos ejemplos de eso seguramente, pero las redes sociales fueron saludadas con banda de música y alfombra roja como una democratización, bueno, una manera de democratizar la conversación política, ¿no? de que no fuera monopolizada por la clase política o por los líderes de opinión o por la gente, por las élites, digamos. Pero es que no podemos ocultar que el resultado no ha sido una mejor comunicación, no ha sido un diálogo más fluido, no ha sido, como diría el dicho clásico, una conversación con un país o de un país. Ha sido, el fruto de eso es la desinformación, la velocidad que alcanzan las mentiras, la manipulación por parte de los tecnopopulistas los billonarios estos de Silicon Valley, que son los que mandan ahora. O sea, todo eso, en mi opinión, quizá a lo mejor me podéis llamar ludita o algo, o no sé, o una persona, un dinosaurio a punto de extinguirse, pero todo eso ha empeorado claramente nuestra vida social y nuestra convivencia, nuestra civilidad, y yo diría que ha empeorado los fundamentos de la civilidad griega y romana con la que hemos sido educados y seguimos siendo educados todos, ¿no? Es decir, esto es, no creo estar diciendo nada que no sea comprobable. Ya tenemos suficiente jurisprudencia sobre lo que hacen las redes como para pensar que no han venido a mejorar el mundo, ¿no? No sé si se puede seguir diciendo que esa democratización de la conversación es buena, ¿no? para la humanidad. Yo creo que no lo es, ¿no? No, yo creo que en este momento no, que tendrían que cambiar muchas cosas. De hecho, yo creo que ahora mismo los ciudadanos quizás son más vulnerables que nunca, entre otras cosas porque hay profesionales que dominan los resortes de la comunicación en este nuevo sistema comunicativo, que saben de psicología del comportamiento, del consumo y que saben perfectamente, ¿no?, cómo articular campañas de comunicación del tipo y de la naturaleza que sea para conseguir determinados objetivos, ¿no? Y al hilo de lo que decíamos antes, si no te importa, Lucía, cuando yo hablaba de polarización,
yo creo que la polarización va más allá de la confrontación política, porque de hecho, pues yo decía antes que en una sociedad democrática el hecho de que haya distintas ideologías y distintas sensibilidades es que es natural. Lo que pasa es que eso debe producirse en un entorno y en un clima de convivencia, de diálogo, de entendimiento, de puentes, de acuerdos. Y cuando yo hablo de polarización, ¿no? Por lo menos así intentaba yo definir el fenómeno, es algo que va más allá de la confrontación porque se basa prácticamente en la deslegitimación del otro. Y en el momento en el que tú deslegitimas al otro con sus posiciones o con sus ideas, ya directamente estás anulando el diálogo, la conversación y el entendimiento. Y ahí es cuando pues vienen esos problemas, ¿no? Yo creo que la polarización, entendida como la voladura de los puentes y del entendimiento, es cuando pues, repercute, ¿no?, en todas esas cosas que además estamos viendo día a día. Simplemente hay que abrir las hojas de un periódico. La inestabilidad política, la imposibilidad de llegar a acuerdos, la imposibilidad de sacar adelante políticas y leyes, la imposibilidad de conseguir un gobierno de coalición estable, la falta de entendimiento, ¿no?, entre partidos que por lo menos tradicionalmente han sido partidos mayoritarios, ¿no? Entonces, cuando yo hablaba de polarización, pues yo creo que iba un poquito más allá de la confrontación. De hecho, de lo que yo hablo es de un escenario en el que al que piensa distinto a ti se le considera un enemigo. Un escenario en el que incluso dentro de tu grupo, ya sea social y político, si alguien opina diferente se le considera un traidor, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la polarización lo que dibuja es un fenómeno, una realidad política, de relaciones políticas, que luego, pues yo creo que, como decía antes, ¿no?, también llega a otras esferas de la sociedad, pues que va más allá de la confrontación, ¿no? O por lo menos esa es la visión que tengo yo, ¿no? Yo creo que las redes sociales en sí no son malas. Es decir, cuando aquello empezó, lo que se nos decía es, imaginen que el político que antes pues, tenía que hablar por la radio, por la televisión y llegaba muy lejanamente a su público, de pronto tiene la posibilidad de mantener una conversación real con millones de personas. O sea, la posibilidad del acercamiento era real y era muy saludable. Cuando te dicen la política antiguamente era algo que se decidía en salas relativamente pequeñas, en espacios relativamente pequeños, bueno, siempre habría, por supuesto, la posibilidad de un mensaje a una gran concentración de personas, pero en general ocurría en salas muy pequeñas, en espacios muy pequeños, y las redes sociales te dan la posibilidad de que ocurra en ese nivel de conversación, de debate, con, de nuevo, millones de personas. El problema es que esas redes sociales están en manos de personas que necesitan o que han llegado a la conclusión que tienen que convertir eso en un negocio. Y para ganar dinero saben que las emociones negativas retienen a la gente mucho más que las positivas, que los personajes negativos, los Trumps, Netanyahus, etcétera, atraen mucho más la atención que esos otros políticos que practican otros estilos, ¿no? Y a partir de ahí viene el problema. O sea, no es tanto, en mi opinión, las redes sociales como el negocio, las empresas, las grandes corporaciones que están detrás. Y esto es un tema muy serio, porque pensemos que el primer país del mundo, en fin, país entre comillas, la primera comunidad política, llamémosle como se quiera, ya no es China con sus 1.500 millones o la India, no, es Facebook, que tienen más de 2.000 millones, etcétera, etcétera. Es decir, todas ellas ya superan en población, por lo menos todas las grandes, a los países más grandes del mundo, ¿no? Entonces, tienen un poder tan enorme. Yo no sé si en este momento ya resulta imposible para cualquiera de los grandes, de las grandes potencias, llámese Estados Unidos, llámese Unión Europea, de frenar ese fenómeno.
es evidente que no pueden tomarlas ya. Han llegado demasiado lejos, les han dejado llegar demasiado lejos. En el caso de los medios de comunicación, pues nos están destruyendo económicamente y profesionalmente. Esto es así, ¿no? Yo, en fin, a mí me gustaría, además de, porque hemos hablado de los fenómenos, me gustaría hablar también de las causas, de por qué tanta gente que confía en esas personas y de por qué las democracias, que, bueno, parece que es el mejor sistema que se ha encontrado de convivencia en la historia, por qué las democracias, pues quizá les han fallado, ¿no?, a los ciudadanos, ¿no? Quizá no han sabido, durante un tiempo, desde la Segunda Guerra Mundial, supieron, digamos, garantizar la prosperidad y la vida próspera. Estoy hablando de Occidente, claro, en otros países del mundo es otra cosa, pero ¿por qué las democracias han fallado a los ciudadanos para que se hayan creado todos estos monstruos, ¿no?, de lo que estamos hablando? ¿Por qué no han sabido las democracias adaptarse a las necesidades de las personas, de los jóvenes, de las personas mayores, de sus ciudadanos, ¿no? Porque, a ver, yo creo que las sucesivas crisis han puesto de manifiesto que, como decía Bernardino, la política está condicionada por otras decisiones de otras instancias. Entonces nos han hecho cambiar de mentalidad. Nosotros pensamos que los que mandaban, mandaban, y resulta que no, los que mandan no mandan. Y yo creo que eso es lo que ha producido parte de un malestar evidente que se está manifestando en cada momento de una manera, ¿no? Y que ese malestar se manifiesta ahora, pues, de la forma que se manifiesta en todo el mundo, además, porque es un fenómeno que ocurre en todos los países. Trump no es solo Trump. Trump es Milei, Trump es Farage, Trump es aquí Bascal, Trump es muchas cosas en el mundo, es decir, es un fenómeno global que va además en contra de la democracia como sistema. Es decir, que quizá no tiene unas alternativas claras porque cada uno de ellos es de una manera, ¿no? Pero que en el fondo lo que quieren es destruir este modelo de convivencia de alguna manera, ¿no? Claro, se puede decir que a la gente le comen el tarro, ¿no? Le comen el tarro y por eso... Pero claro, yo creo que eso es muy simple. Yo creo que deberíamos también dejar un espacio en la conversación pública en general para explicar por qué tanta gente joven, por ejemplo, está en contra de cómo funciona la democracia, ¿no? Yo creo que esa es una trampa también, ¿no? Dentro de todas las trampas que nos tienden cotidianamente los enemigos de la democracia, una es decir que estamos cansados de la democracia y otro es decir que los jóvenes no quieren la democracia y que no son, bueno, que son de extrema derecha, lo que se nos viene a decir últimamente. Bueno, antes era distinto, No, el año 15 fue distinto, o sea, sí. cada época... Bueno, sí, pero la historia hay que recordarla sobre todo para no repetirla, ¿no? Yo antes le contaba a Bernardino, al hilo de esto, que cuando yo era un joven estudiante de Derecho en la Facultad Hispalense de Sevilla, no es que hubiera extrema derecha, es que entraban en las clases con cadena, con porras y con de todo. Y además este país eligió a Blas Piñar como diputado a Cortes. Y luego otras excentricidades como la de aquel jerezano también que acabó en la... Es decir, este tipo de cosas las puede resistir la democracia, pero las resiste con más democracia, no dejándonos vencer diciendo, no, es que la democracia está en peligro. La democracia está en peligro por los antidemócratas, pero no por la vida cotidiana de la política. Otra cosa es que haya partidos que no estén comportándose, digamos, en la manera que se deben de comportar, en mi opinión. Yo, por ejemplo, les reprocho a la izquierda española que la izquierda pierde el alma en los barrios pobres. Una vez que terminan las elecciones, siempre se olvidan de los barrios de trabajadores, los barrios pobres. Por eso, si uno lo comprueba con tranquilidad, verá como en los pueblos, en los barrios trabajadores de la mayoría de las ciudades, en la mía también, que en Sevilla, la gente cada día vota menos. Y es una reflexión. ¿Por qué en los barrios de los trabajadores los electores cada día votan menos? Pongamos que un 20%, y en los barrios ricos votan más, pongamos que un 80%. Eso es una reflexión
Yo creo que eso es que está ganando el discurso de esta extrema derecha. Claro, dice, los jóvenes son de extrema derecha, los que se manifestaron ayer en Barcelona y hoy en Madrid y ayer en Sevilla, los que están peleando por la libertad de los gazatíes, son de extrema derecha. Yo creo que la narrativa del poder antidemócrata es muy poderosa, porque controlan mucha información. Te referías, Lucía, a Trump y luego otras series como Farage y tal cual. Bueno, los tiranos siempre tienen hijos, siempre lo han tenido. De aquella tiranía histórica en Europa, encabezada por Mussolini y por Hitler, le salieron muchos hijos, algunos bajitos, que nosotros conocemos muy bien. Pero recordad que la República de Weimar era una república democrática. Allí había una democracia y a pesar de la democracia triunfó la tiranía de Hitler. Y los tiranos tienen hijos, ya he dicho algunos, pero un hijo de Donald Trump evidentemente es Milei, Farage o Primo, si queréis, y algún aficionado que tenemos aquí en el Estado español, son todos hijos. Y por cierto, Trump también tiene madre, se llamaba Sarah Palin. O sea que ya sabíamos hace tiempo, algunos observadores políticos, que en Estados Unidos se estaba cociendo una tremenda revolución antidemocrática. Vuelvo a insistir que ese es el gran peligro que se cierne sobre nosotros, ¿no? El convencernos de que la democracia no vale, de que los jóvenes están cansados, de que los partidos no valen. Bueno, hay algunos partidos que valen y otros que no valen, porque se hace siempre tabula rasa. Los partidos, no, mire usted, vamos a analizar uno a uno los partidos. Los políticos, bueno, mire usted, vamos a analizar uno a uno los políticos. Hay políticos que son para descambiarlo, lo reconozco. Pero hay políticos que se merecen el respeto, la consideración y, desde luego, el aplauso como servidores públicos. Hay muchos políticos en este país que lo están dando todo, cada uno dentro de su ideología, en unos más que otros, por el bienestar de la ciudadanía del Estado. Por lo tanto, rechacemos, en mi opinión, esos discursos de que la democracia no vale, porque es una estrategia de ellos, de los antidemócratas. No sé, yo creo que a mí no me encontrarás nunca. Yo estoy bastante de acuerdo, a mí no me encontrarás nunca en una descalificación de los políticos, porque yo creo que la política es una profesión complicada y ahora más complicada que nunca. Y creo que la gente que se dedica a eso efectivamente merece un respeto. Quería hablar un poco de esta palabra del respeto, ¿no? Es una palabra que probablemente nuestras generaciones fuimos educadas, nuestras familias nos educaron en esa palabra, ¿no? En el respeto. Y ahora parece que esa palabra no existe para relacionarse con el resto de las personas, ¿no? Hay mucha falta de respeto y mala educación, ¿no? Esto es una cosa sorprendente, porque además la generación boomer, esta que tanto ahora nos están criticando, porque entienden que somos como extractivas, ¿no? Y estamos quitándoles. Estamos impidiendo que los chicos tengan piso y estamos cobrando muchas pensiones y, en fin, la gente joven está pues peor pagada. Claro, nosotros fuimos educados en unos principios que ahora parece que han desaparecido, ¿no? Y yo también quería hablar con vosotros de esto de la educación, ¿no? O sea, si creéis que realmente la educación ahora puede jugar algún papel, ¿no? Para, digamos, pues para mejorar la convivencia, para mejorar el respeto y la buena educación de la civilidad a la hora de relacionarnos, ¿no? Mira, yo te diría una cosa. Yo creo que, en primer lugar, el político tiene que ser ejemplarizante. Ocupa una posición de privilegio, de centro de atención,
y sus comportamientos, su manera de enfrentarse a las situaciones, de proponer ideas y de tratar de buscar soluciones a los problemas sociales, tiene un impacto en la sociedad. Entonces, ese ser ejemplarizante pasa, en mi opinión, ejemplarizante en un sentido positivo, por entender que el respeto es fundamental. Yo recuerdo cuando era joven un personaje que me ha gustado siempre mucho, que es Giner de los Ríos, que decía que no hay nada más revolucionario que el respeto. Yo recuerdo una vez que en mis años jóvenes, después de la Facultad de Derecho, cuando empecé a moverme en ámbitos políticos, y me preguntaron que cuáles eran los elementos que consideraba más importantes en la actividad política. Y dije 3 cosas que hoy sonarían completamente a ciencia ficción, ¿no? Que son el respeto, la palabra y la ética. Porque entendía que había que partir de esos principios en tu actividad política para poder hacer algo bien. Y ese respeto es multidimensional, es un respeto a uno mismo, a las ideas cuando crees que son correctas, pero también cuando compruebas que no lo son. Es respeto a los otros rivales o compañeros que están en política, y eso, en ese respeto a uno mismo y respeto a los demás, a los que están en el mismo entorno en el que nos movemos, viene el respeto hacia los ciudadanos. Les debemos un respeto fundamental. La política tiene que ser una actividad para la búsqueda del bien común. A mí me encanta esa idea que está en la Declaración de Independencia de Estados Unidos, ¿no? de apoyar a los ciudadanos en su búsqueda de la felicidad, de una manera colectiva. Eso tiene que ser la política. Y eso no se puede conseguir si no hay respeto. Si no se respeta a los ciudadanos y si no se busca en el día a día de la actividad política un ejercicio permanente del respeto. ¿Y qué nos pasa en ese deterioro democrático del que estábamos hablando antes? Por ejemplo, que en los parlamentos el nivel del debate no es que sea ya bajo, es que la palabra respeto, y ya no digo respeto como una forma de educación, que debería ser, o sea, no debería hacer falta en un entorno como un parlamento que existieran reglas. Pero si no se respetan los diputados y los políticos lo suficientemente a ellos mismos para ser educados, por lo menos que respeten las normas, porque las normas están ahí. Los parlamentos todos tienen unas normas. Esas normas tampoco se respetan, tampoco se hacen respetar por quienes tienen que hacerlas respetar. Y así pues llegamos a una pérdida de nivel que es muy lamentable y que erosiona realmente la democracia. Claro, ¿cómo vamos a pedir, Teresa, respeto a los jóvenes si lo que ven exactamente es todo lo contrario? Claro, es que esa es la situación, ¿no? Yo creo que al final es una respuesta pues a lo que ellos están viendo, ¿no? Viendo en su día a día. Y hay, pues yo creo que una crisis de confianza por parte de la gente joven, yo creo que además creciente. Y claro, ¿cómo nos vamos a sorprender cuando vemos determinadas actitudes o determinados comportamientos si antes, pues como bien decía Bernardino, no ponemos la mirada en el comportamiento de algunos políticos, incluso de algunos periodistas? El otro día hice yo el esfuerzo preparando la intervención y entré en mi timeline de Twitter, de X, y en menos de un minuto insultos, pero además de periodistas con nombre y apellido, que evidentemente no voy a reproducir, ¿no? Porque no es el caso, de políticos a políticos, en un segundo, ¿no? Entonces yo creo que al final hay que hacer un planteamiento, pues yo creo que multidimensional, ¿no? Porque todos tenemos responsabilidad. Y creo que los primeros que tienen que asumir su responsabilidad son los partidos políticos, empezando desde mi punto de vista por los que han sido tradicionalmente partidos políticos que han sido capaces de pues, concentrar alrededor de sus propuestas a grandes mayorías, ¿no? Partidos que vemos que de alguna manera han ido evolucionando hacia ciertos
extremos con el impacto que eso tiene pues, en la sociedad y concretamente en la gente más joven. Pues desde el punto de vista de la política, yo creo que la pregunta es cómo volver, ¿no?, a conseguir ese arraigo social de partidos políticos, cómo volver a esas vías, ¿no?, del entendimiento y del diálogo que luego pueda ser un reflejo en otras escenas de la vida pública. Si nos vamos a los medios de comunicación, que es verdad que en esta dinámica pues están un poquito más ideologizados, que además eso tiene impacto porque al final si tú consumes contenidos muy ideologizados pues vas reforzando también las identidades de grupo. En el momento en el que estás en esta dinámica de reforzar identidades de grupo, pues la contrapartida es que empiezas a ver al otro como alguien que es diferente, con el que no te puedes entender. Y si luego ponemos el foco en la ciudadanía y en la gente joven, pues yo creo que ahí hay dos líneas que son fundamentales, ¿no? La concienciación. Alguien tiene que poner pie en pared. Exactamente igual que ha sucedido, por ejemplo, con los móviles y los niños. Yo creo que ha habido movimientos, que además es un movimiento social que ha nacido desde abajo, que lo vemos en los grupos de WhatsApp y que está teniendo efecto. Cada vez somos más los padres que empezamos a quitar los móviles a los hijos. Bueno, pues este tipo de movimiento de concienciación yo creo que también es importante en el ámbito del consumo y del acceso a la información, ¿no?, y de la visión que tenemos de los periodistas y de los políticos. Y después ponemos la mirada también en la formación integral de la gente joven. Ahí hay una cuestión clave que tiene que ver con el cultivo no solamente de competencias de carácter técnico, sino de competencias que tienen que ver con el espíritu crítico, analítico, capacidad inductiva, deductiva, de síntesis, de análisis. Y vámonos, ¿no?, los que tenemos hijos pequeños en eso, ¿no?, o en primaria, ¿dónde están las materias que tienen que ver con las ciencias sociales y políticas? ¿Dónde está la filosofía? ¿Dónde está el arte? ¿Dónde están las humanidades? ¿Dónde está la literatura? ¿En qué ha quedado? Y evidentemente uno construye su pensamiento sobre algo. Y si no hay nada sobre lo que construir el pensamiento, ¿cómo lo hacemos? Pues lo hacemos a partir de lo que consumimos en TikTok durante 24 horas, un vídeo detrás de otro, ¿no? Entonces yo creo que esto nos lleva a una reflexión que realmente debería ser una reflexión pues muy radical, ¿no? Incluso pues concienciar, sensibilizar y educar en lo que significa la democracia, porque tal y como se está presentando hoy en día, ¿no?, en los medios de comunicación o como lo vemos en el Parlamento, pues el otro, bueno, es que no quiero concretar, ¿no?, en ningún hecho específico. Bueno, es que ¿dónde está el entendimiento, el diálogo, el llegar a acuerdos? Hay que salir de ese proceso y de esa espiral de la deslegitimación y de la cancelación del contrario. Es que luego, ¿qué pretendemos, no? Pero fíjate, sí. Y nada, y simplemente pues terminar diciendo que yo creo que el espíritu crítico es fundamental, porque además si no gana la partida el espíritu crítico, al final lo que va a ganar la partida son los vínculos de carácter única y exclusivamente afectivos y emocionales. Y llega un momento en el que la ciudadanía y la gente joven es que no tiene capacidad para articular un razonamiento lógico de carácter más intelectual, ¿no? ¿Y eso qué es lo que refuerza? Pues refuerza los vínculos de carácter afectivo. Y lo que a mí me une a un partido político o me une a un medio de comunicación, pues no es un contenido, ¿no?, sino que lo que me une es esa vinculación de carácter afectivo, porque yo al final, y sucede algo que yo observo, y es que terminamos separando radicalmente la realidad, los hechos objetivos, la verdad, de los discursos, las narrativas y los relatos. Y los ciudadanos nos conformamos únicamente con las narrativas, los hechos y los relatos. Y yo creo que eso pues, es muy peligroso y está a las antípodas de lo que debería ser o de cómo debería funcionar una sociedad democrática, ¿no? Así que creo que el problema es complejo. Si me permites, estoy de acuerdo con algo que se ha dicho y me parece importante subrayarlo, ¿no? Es que yo creo que esto no es un fenómeno generacional. O sea, yo no creo que lo podamos plantear con aciertos si estamos hablando de los mayores buenos y los jóvenes malos, ¿no? O sea, creo que no es así. No sé, es al revés. No digo que fuera ese el planteamiento, pero vamos, yo lo veo, o sea, soy profesor en varias universidades, tengo 3 hijos,
tengo un contacto muy cercano con generaciones más jóvenes y en general creo que son bastante mejores que nosotros, ¿no? Pero es que además pensemos en los políticos actuales a los que reprochamos esos comportamientos, los Trump, Netanyahu, si se quiere más cerca, los Abascales, los Salvini, Le Pen, en fin, sus predecesores como Berlusconi. Son todo gente muy mayor, no son gente de 20 años. Javier, te voy a dejar que acabes, sí, pero te voy a rogar que acabes con un poco más de brevedad, sí, porque creo que estamos dando un ejemplo de cómo no es del todo cierto que la atención de las personas sea tan breve, ni que todo sea cuestión de TikTok, ni esta cosa que dicen los medios de en 5 segundos te voy a informar. Pues aquí tenemos a un público que nos ha estado escuchando, algunos hemos hablado mucho, otros poco, algunos hemos dicho cosas que pueden resultar interesantes, otros menos, pero bueno, aquí estamos ya más de una horita escuchándonos a todos, no está mal. Yo termino rápido. Yo creo que cuando hablamos de respeto no podemos hablar solamente de respeto en una línea, no es solamente el respeto que yo entiendo como educación hacia el otro. Yo hablo también del respeto a las ideas y el respeto a las instituciones. Y esos respetos son muy importantes. Por ejemplo, el rey emérito no respeta las instituciones, no respeta su propia institución, es una falta de respeto. Los que van en algarada al Parlamento no respetan la institución. El Parlamento, que como su nombre propio dice, es la casa de la palabra, a donde se va a hablar y no a insultar. A mí me da la impresión de que algunos diputados realmente lo que quieren ser es tertulianos. Por lo menos se comportan como y al revés. A lo mejor es que en el futuro quieren ser tertulianos, que se ha convertido en la salida profesional de muchos políticos. Pero yo creo que la clave la ha dado antes Bernardino cuando utilizó una palabra que yo también suelo utilizar con frecuencia, que es la espectacularización de la política. La política como espectáculo. Por tanto, seguramente que ninguno de los que estáis aquí habréis escuchado el último discurso brillante de cualquier político. No, escuchamos los insultos. Incluso algún medio de comunicación se destaca por hacer un ranking de los mejores insultos. Entonces, el político que triunfa es el que va y el que insulta mejor. Sobre todo el que insulta en función de tu propia ideología. Yo creo que eso es un grandísimo error. Luego está la educación de las personas. Y en eso hay grandes déficits en este país. Yo lamento mucho que la educación, tanto la pública como la privada, no nos esté permitiendo tener mejores políticos. Porque claro, cuando en un país, pongamos que y pongamos que se habla de respeto, resulta que aquí se acepta como normal, incluso los medios de comunicación, algunos lo aplauden y lo resaltan, de que una dirigente política llame hijo de puta al presidente del gobierno. Cuando otros políticos o políticas de este país, también con jolgorio de medios de comunicación, llaman y se motean y se cachondean de la mujer del señor presidente acusándola de trans, cuando un titular del Poder Judicial, uno de los 3 poderes del Estado, importantísimo, llama golpista al presidente del gobierno, ¿en qué nivel de respeto estamos? ¿De verdad que estamos en un país respetable? Bueno, como veis, al final la tertulia se impone a otro tipo de consideraciones de debate. Pero bueno, yo espero que, en fin, que les haya gustado esto, espero que les haya parecido interesante. Yo estoy muy contenta de volver a estar aquí con esta gente. ¿Ya hemos terminado? Sí, claro. ¿Qué quieres, seguir hablando? ¿Toda la noche? Vaya una tertulia. ¿Qué te tendrá que merendar y cenar? Vaya una tertulia chunga. No te va a estar escuchando de día y de noche, Javier. Bueno, muchísimas gracias de verdad a todos. Ha sido un placer para nosotros estar aquí y muchas gracias a mis compañeros que han sido personas inteligentes y que son, como veis, pues gente muy lista y muy respetuosa. Eso es importante.